¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Vamos a comenzar con un video que voy a intentar explicar lo mejor que pueda unos puntos que a veces no se entienden bien por parte de los colegas. Me voy a basar, me voy a apoyar en la reglamentación del ENRE, ¿sí? El ente que regula la generación y distribución de energía eléctrica acá en Argentina. Esta reglamentación es para Argentina, pero lo que va a aportar nos va a ayudar a todos, ¿sí? Bien, la reglamentación está acá en pantalla, ¿sí? Acá está la página, artículos 95 a 102, decreto 351/79, capítulo 14, instalaciones eléctricas. Vamos a hablar un poco de niveles de tensión y tensión de seguridad. Esto es algo que se desconoce. Para los que no me conocen, yo soy este de acá. No, es Idris Elba. Yo soy el que aparece en la intro. Vamos con la intro y arrancamos. Desapasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que Desapasionados estén de la bien. refrigeración y Muy la bien. electricidad. Espero que estén bien. Desapasionados de la Muy bien. refrigeración y la electricidad. Espero que estén bien. Desapasionados de la refrigeración Muy bien. y la electricidad. Espero que estén bien. Muy bien. Bueno, primero lo que nos interesa, ¿no? A efecto de la presente reglamentación se consideran los siguientes niveles de tensión. Muy baja tensión, MBT. Corresponde a las tensiones hasta 50 volt o voltios. De 0 a 50 sería muy baja tensión. En corriente continua o iguales valores eficaces en tres fases en corriente alterna. Ya si alguien me discute esto, no lo está discutiendo, no me está discutiendo a mí, está discutiéndole al ENRE, que es el que da esta normativa. Baja tensión corresponde a tensiones por encima de 50 volt y hasta 1000 voltios. Bien, repetimos. En corriente continua o iguales valores eficaces en tres fases en corriente alterna. Vamos a concentrarnos un poquito acá. ¿Por qué? Porque normalmente los cables que vamos a encontrar en la calle, ¿sí? Hay gente que dice, ah, mira los cables de alta tensión. No, son cables de baja tensión, porque transportan entre 50 y 1000 voltios, o alimentan casas, residencias, industrias, comercios. Acá en Argentina, si es monofásico entre fase y neutro, 220 voltios, 230 voltios, tensión eficaz alterna. Si es trifásica, 380 voltios entre fase y fase. ¿Sí? Entonces son de baja tensión. Es muy común que la gente en general y a veces hasta algunos colegas digan los cables de alta tensión. No, no son de alta tensión. Alta tensión es otra cosa. Media tensión corresponde a tensiones por encima de 1000 y hasta 33.000 voltios inclusive. ¿Mm? Media tensión, tensiones por encima de los 1000 y hasta 33.000 voltios inclusive, o volt. Y alta tensión, recién acá aparece la figura de alta tensión a tensiones por encima de los 33.000 voltios. ¿Sí? Si supera los 33.000 voltios, ahí recién estamos hablando de alta tensión. Tensión de seguridad, y esto es muy importante, presten atención. En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta 24 volt respecto a tierra. Volvemos a repetir, tensión de seguridad. En los ambientes secos y húmedos
se considerará como tensión de seguridad hasta 24 volts respecto a tierra. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Si yo voy a una industria y opero, o el operario opera, valga la redundancia, el trabajador, las, los pulsadores, interruptores de palanca, interruptores rotativos, no importa, no importa, selectoras, lo que a ustedes se le ocurra. Con 24 voltios está trabajando con una tensión de seguridad. Hay contactoras, por ejemplo, que su bobina es de 220 voltios, otras con bobina a 380 y algunas a 24 volts, que a veces genera una molestia más porque ya tengo que agregar un transformador de corriente alterna, obviamente, un transformador del tipo reductor a 24 volts y de ahí recién sacar a las contactoras. Y obviamente, según la potencia del transformador, es la cantidad de bobinas y de contactoras o bobinas de contactoras que puedo alimentar. ¿Es un poquito más de trabajo? Sí, pero la ventaja es la seguridad hacia los operarios. ¿Por qué? Porque 24 volts no lo van a matar. No es la tensión necesaria para causarle un daño real a una persona, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, sea alto, sea bajo, sea un día de humedad o un día seco, ¿sí? Por eso aclara, en los ambientes secos y húmedos. Esto es muy importante entenderlo. Tensión de seguridad 24 volts, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien a veces no se entiende el punto de que la corriente es lo que te causa daño, cuando vos recibís una descarga, la corriente que atraviesa tu cuerpo es la que va a generarte daño. Cuanto mayor cantidad de corriente o mayor amperios o amperes de corriente, más daño, o miliamperes, más daño vas a recibir. Es cierto, pero acá la legislación no es sobre la corriente, es sobre la tensión, ¿sí? Acá estamos viendo, ¿sí? Acá, fíjense ahí, por favor, sobre la tensión. Estamos hablando de una tensión de seguridad, porque si bien la corriente te va a causar daños, quemaduras internas, asfixia, fibrilación ventricular, eh, paralización, o sea, que se contraigan los músculos de forma involuntaria y no te puedas mover, etcétera. Ataques al corazón o paros cardíacos. Si bien la corriente te produce los daños, necesita de una determinada tensión para recorrer tu cuerpo. El cuerpo humano es un buen conductor, está compuesto de agua, minerales, proteínas, vitaminas, etcétera. Y también tiene calcio, tiene huesos formados por calcio, que es donde la parte donde más calor genera, más resistencia, entonces también el cuerpo humano se quema. Hay ciertas zonas donde se quema más que otras, entonces produce quemaduras internas. El punto es que, si bien es un buen conductor, necesita una corriente determinada, una tensión determinada. Por eso, muy baja tensión, ¿sí? De los 50 volts para arriba, ¿sí? Lo que sería muy baja tensión, de 50 volts para arriba sería baja tensión. 50 volts o más, baja tensión, ¿sí? 50 volts para arriba puede ser mortal. Esto tiene que quedarnos claro. 50 volts o más pueden ser mortales. Nos pueden matar o generarnos daños. Pero los 24 volts, donde entraría tensión de seguridad, no. Yo tengo videos que explican lo que es la ley de Ohm, lo que es la tensión, otro video que explica lo que es la intensidad de corriente, mal llamada amperaje porque se mide en amper, o la tensión, mal llamada voltaje porque se mide en voltios, tiene una unidad de medida. Otro que explica qué es la resistencia, eh, video de ley de Ohm, cómo se relacionan estas tres magnitudes entre sí.
otro que explica qué es la energía y la potencia. Yo tengo videos en una lista de reproducción de electricidad desde cero. Y alguien pudiera decir, pura teoría no sirve. La teoría no sirve. Lo que vos necesitas es práctica. Bueno, yo veo mucha práctica y poca teoría. Veo colegas que están trabajando y vos les preguntas, ¿qué es la muy baja tensión o qué se considera muy baja tensión? ¿Qué se considera baja tensión? ¿Qué se considera tensión de seguridad? Son gente que está en electricidad, en electromecánica, en mecánica electricista o mecánicos electricistas, ¿eh? Eh, técnicos en refrigeración que operan con equipos de 220, 110 voltios, 380 voltios. 380 voltios o 310 voltios de continua, depende de los inverters, o sea, diferentes tensiones, ¿sí? Y no saben la clasificación, no saben desde qué punto empieza a ser, eh, qué punto se considera tensión de seguridad y desde qué punto empieza a ser peligroso, ¿sí? Incluso señalan los cables de, vamos acá, baja tensión y dicen, ah, mira, cables de alta tensión. O te dicen, viste que murió electrocutado uno, tocó los cables de alta tensión. No, hermano, si hubiera tocado los cables de alta tensión, son cables que llevarían más de 33.000 voltios acá en Argentina. Entonces no saben, hay que estudiar. El, nadie nace sabiendo, yo esto no lo sabía, lo tuve que aprender, pero hay una normativa y una reglamentación sobre la cual regirnos o guiarnos, ¿sí? Que nos marca, y por algo está esa reglamentación. Los del ENRE no la hicieron por capricho, ¿sí? Incluso, fíjense, distancias de seguridad, esto tampoco se sabe. Bueno, acá nos está diciendo las tensiones de seguridad y o clasificación de tensiones y ahora nos dice las distancias mínimas de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llego a los 1000 voltios, un kilovolt, ¿sí? La tensión puede formar arco eléctrico y atacarme. Valga dicho mal, ¿no? Porque no me ataca, la corriente no tiene nada contra mí, pero sí puede formar un arco eléctrico como en las bujías de los autos y dañarme, aunque no llegue a tocar la parte activa, ¿sí? Pero esto es muy importante entenderlo. Vuelvo a repetir, el curso es gratuito, tenés conexión a internet, te metes y lo único que te pido es que dejes me gusta y te suscribas, nada más. Hay muchos técnicos en refrigeración, electromecánica, no sé si son técnicos electromecánicos, pero se dedican a la parte electromecánica, a la mecatrónica, que no saben esto acá en Argentina. Dicen, nada, pura teoría, pura teoría. La teoría tiene una razón de ser, ¿sí? No es caprichosa. Esto no es caprichoso, tiene un porqué, ¿sí? La tensión de seguridad, vuelvo a repetir, me marca que hay una determinada tensión, por eso los carteles alta tensión, riesgo de muerte y no peligro alta corriente, porque es la tensión la que empuja o mueve esa corriente para que atraviese mi cuerpo, ¿sí? Eh, no es porque sí. Y esto tiene que ver con el conocimiento es poder, es capacidad de protegerme, de protegernos, ¿sí? Con la electricidad no se juega. Bien, si te gustó el video, querés que siga sacando más videos de esto, eh, por favor deja en los comentarios. Gracias a los colegas de todo el mundo que siempre están apoyando el canal, eh, de Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, México, Nicaragua, Estados Unidos. eh, no sé si alguno que me esté olvidando, les pido disculpas, me lo dejan en los comentarios. Gracias totales.